Bueno, buenos días. Bienvenidos otra vez a la sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes. En las últimas semanas hemos hablado de tratamientos, digamos, complejos o de nueva generación, digamos, con los recambios plasmáticos, si os acordáis, con el estudio Plexivas, y la semana pasada con el Avagopan en vasculitis AMCA. Entonces, esta semana, digamos, no es que bajemos el nivel, pero hablamos, digamos, de un fármaco que tenemos entre nosotros y que tenemos a nuestra disposición desde hace muchísimo tiempo, que tiene unas indicaciones muy específicas, sobre todo en pacientes con lupus eritematoso sistémico, pero que seguramente en el área de enfermedades autoinmunes y de reumatología se usa en otras enfermedades que no son específicamente pacientes con lupus. Se trata de la hidroxicloroquina, una droga, un fármaco que tenemos a nuestra disposición desde hace muchísimo tiempo, con un efecto inmunomodulador que nos sirve para disminuir la actividad en general, digamos, de pacientes con lupus y en otras enfermedades autoinmunes, como digo, y que además tiene un cierto efecto antitrombótico. Y de hecho hay estudios de los años 1970, en los cuales la trombosis venosa se trataba o se había tratado con antimaláricos, con antipalúdicos. Entonces, aprovechando, digamos, estas características del fármaco, se ha propuesto como un posible tratamiento en pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos, con síndrome antifosfolipídico, para el tratamiento de las trombosis venosas, e incluso se está proponiendo su uso en síndrome antifosfolipídico obstétrico refractario a la primera línea de tratamiento, al standard of care de la combinación de aspirina y heparina. Entonces, aprovechando, digamos, esta coyuntura y en este ámbito, le pedimos al doctor Gómez Cerquera que nos hiciese un poquito de revisión sobre el tema, específicamente no de antipalúdico en general, sino de el posible papel de la hidroxicloroquina en el tratamiento de pacientes con síndrome antifosfolipídico, trombótico y obstétrico. De manera que, Juan Manuel, muchísimas gracias. Vamos a compartir pantalla. Perfecto. Aquí está. Bueno, muy buenos días a todos. Ante todo, pues quiero agradecer al servicio de autoinmunes, en cabeza del doctor Cervera, pues por la oportunidad de estar estos meses aquí y de compartir estos espacios con ustedes. El título de la sesión en realidad es bastante ambicioso, aunque está en modo de interrogante, pero espero que al final de la sesión pues tengamos más ideas, más que interrogantes, después de la revisión que hemos hecho. Ese es un poco el guión de la sesión. Vamos a hablar algunas generalidades, el estado actual del manejo del SAF, algunas opciones terapéuticas y luego nos centraremos en el papel de la hidroxicloroquina en el SAF refractario. Entonces, hablando un poco de generalidades del SAF, vale la pena decir que el SAF se considera hoy en día pues, la trombofilia adquirida más frecuente, con una incidencia que está en torno a los 5 casos por 100.000 habitantes, una prevalencia que no es despreciable. Y ustedes recordarán que tenemos un SAF que puede estar o no asociado a otras enfermedades. En el caso de no estar asociado a ninguna enfermedad, hablamos de un SAF primario, o el asociado a otras enfermedades, principalmente al LES, en donde se ha visto que hasta un 40% de estos pacientes pueden ser portadores de anticuerpos antifosfolipídicos. El SAF lo conocemos clásicamente por sus manifestaciones trombóticas y obstétricas, si bien es cierto que tiene una gama muy amplia de manifestaciones clínicas, pero que no están catalogadas como criterio clasificatorio de la enfermedad. Hay una variedad también de la enfermedad, que es el SAF catastrófico, que afortunadamente se presenta solo en menos del 1% de los pacientes y que pues cursa de una forma severa, con compromiso de varios órganos y que puede comprometer la vida del paciente. Y es que la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos es frecuente, o por lo menos no es rara. Se ha visto que en pacientes menores de 50 años que tienen una enfermedad cerebrovascular, hasta el 17% de esos pacientes son portadores de anticoagulante lúpico. Y lo mismo pasa con los pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Se ha visto que en esos pacientes hasta un 11% son portadores de estos anticuerpos. Ya como mencionaba, hay otras manifestaciones que no son criterio de SAF, pero que es importante tenerlas en cuenta en el momento del diagnóstico diferencial de estas manifestaciones, ¿no? Como lo son la trombocitopenia, el líquido reticularis,
la nefropatía asociada a estos anticuerpos. Y también vale la pena decir que la presencia de anticuerpos, como en otras enfermedades autoinmunes, la presencia de anticuerpos no es igual a tener la enfermedad, ¿no? No es igual al SAF. ¿Y por qué? Porque se ha visto que hasta un 5% de la población sana es portadora de estos anticuerpos. De hecho, esta prevalencia se incrementa con la edad y por encima de los 60 años se ha descrito que hasta un 15% de estos pacientes pueden tener anticuerpos antifosfolipídicos. Y si tomamos poblaciones más específicas, por ejemplo, los pacientes con cáncer, se ha visto que en torno a un 8 o 9% de esos pacientes pueden tener estos anticuerpos y no se sabe si esa presencia de anticuerpos en realidad tiene una causa primaria o en realidad es un epifenómeno de la enfermedad, ¿no? Recordarán ustedes los criterios clasificatorios que ya desde el año 2006 se mantienen, que consta básicamente de unos criterios clínicos y unos criterios de laboratorio. Los criterios clínicos pues, son los clásicos que ya conocemos de trombosis, ya sea venosa o arterial, y la morbilidad obstétrica. Y los criterios de laboratorio básicamente hace referencia a la presencia de tres anticuerpos, ¿no? El anticoagulante lúpico, el antibeta-2-glicoproteína 1 o la anticardiolipina. Digamos, lo característico o lo relevante de esos criterios es que debemos tener positividad de estos anticuerpos por lo menos en 2 determinaciones separadas por lo menos por 12 semanas. Y en el caso de del anticardiolipina y el antibeta-2, pues se consideran significativos pues títulos altos, que son en este caso, en el caso de la anticardiolipina, pues por encima de 40 GPL, ya sea si es el isotipo IgG o 40 MPL si es el isotipo IgM. Y pues para hablar de SAF, debemos cumplir por lo menos un criterio clínico y un criterio de laboratorio. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales en el manejo del SAF? Antes de ello es importante tener en cuenta esto. Las recomendaciones hablan de unos perfiles de anticuerpos, ¿no? Un perfil de alto riesgo o un perfil de bajo riesgo. Eso sobre todo de cara a decidir a quién podemos darle las recomendaciones en términos de prevención primaria. Cuando hablamos de un perfil de alto riesgo, esto hace referencia a la presencia de anticoagulante lúpico, la sola presencia de anticoagulante lúpico de forma persistente, es decir, que por lo menos tengamos 2 determinaciones, o lo que se llama una doble positividad, que es la presencia de anticoagulante lúpico más otro, ya sea el beta-2 o la anticardiolipina, o la triple positividad, que es obviamente la presencia de los 3 anticuerpos. El perfil de bajo riesgo, pues obviamente es el que no cumple estos criterios y es aquel paciente, lo que pasa en muchas ocasiones, que es el que tiene o un antibeta-2 positivo o una anticardiolipina en una determinación, pero en las siguientes determinaciones o son negativos o tenemos positividades intercaladas, ¿no? Y cuando hablamos de títulos medios o altos, esto aplica para la anticardiolipina y el antibeta-2. Se habla de títulos altos de anticardiolipina cuando hablamos cuando tenemos títulos por encima de 40, ya lo he dicho, o por encima del percentil 99. Y esto es importante porque depende del fabricante. En algunas hay estudios, de hecho, en donde se informa que el percentil 99 en muchos casos está por debajo de este punto de corte de 40. Entonces sí es importante tener en cuenta esto. Y en cuanto al antibeta-2-glicoproteína 1, el título alto se considera también por encima del percentil 99. Y eso también es importante en el momento de plantear un tratamiento. Desde el año 2013 se planteó este score, que es el GAPS, que es el Global APS Score, que surgió a partir de una corte de pacientes con lupus y SAF, aproximadamente unos 211 pacientes, y se determinó que, bueno, estas 6 variables son las que más relación tenían con el riesgo de nuevas trombosis en ese tipo de pacientes. Y a cada ítem pues, le asignan un puntaje. En esta corte pues, se vio que el que más tenía peso era la anticardiolipina, al cual se le asignaban 5 puntos. Luego estaba el antibeta-2 y el anticoagulante lúpico, al cual le asignaban 4 puntos. Aquí incluían el fosfatidilcerina, que le asignaban 3 puntos, y luego 2 clínicos, que es la hiperlipidemia y la hipertensión arterial. El paciente que cumpla 10 o más puntos, pues tiene un mayor riesgo de hacer trombosis en los siguientes 2 años. Que está en torno, bueno, esto oscila un poco entre un 10 y un 30% de riesgo de retrombosis. Y ya dicho esto, entonces, ¿qué dicen las recomendaciones celular sobre el tratamiento? En prevención primaria, para aquellos pacientes que tienen un perfil de alto riesgo, pues lo que se recomienda, como en toda la población, es el control de factores de riesgo tradicionales, es decir, control de la hipertensión, control de la diabetes, dejar de fumar. Y en estos pacientes se puede recomendar
la heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas en situaciones en las que nos incremente ese riesgo de trombosis, que es en los pacientes quirúrgicos, aquellos que van a hacer viajes prolongados de más de 6 horas, los transatlánticos sobre todo, o las mujeres en el posparto, ¿no? Y también se recomienda, aunque con un grado de recomendación menor, las dosis bajas de ácido acetil salicílico. Hablamos de dosis bajas entre 75 y 100 miligramos al día. En prevención secundaria, es decir, el paciente que ya ha desarrollado, que en realidad ya tiene un SAF, que ha desarrollado una trombosis, en este caso trombosis venosa, la mayor evidencia está pues, a favor del uso de la anticoagulación oral, ¿no? Con los antagonistas de la vitamina K, en este caso planteando, cuando es venosa, planteando un objetivo de INR entre 2 y 3. En este tipo de pacientes, si pese a la anticoagulación y si estamos seguros que el paciente es adherente, que los INR se mantienen siempre en el rango que se quiere, y si pese a ello se trombosa, pues una siguiente recomendación es añadir dosis bajas de ácido acetil salicílico. Ya ven que el nivel de recomendación y el grado de evidencia es bajo, pero bueno, esto es lo que está planteado hasta el momento. Si pese a ello se sigue, el paciente vuelve y se retrombosa, pues la opción es cambiar el anticoagulante oral por heparina de bajo peso molecular a dosis ya anticoagulante. En la trombosis arterial es algo similar, lo único es que cuando iniciamos con anticoagulación oral en estos pacientes, tenemos dos opciones. Una es plantear un objetivo de INR un poco más alto, entre 3 y 4, o si ese paciente tiene mucho riesgo de sangrado, podríamos plantear un INR entre 2 y 3 y añadir de entrada dosis bajas de ácido acetil salicílico. Si pese a ello el paciente se retrombosa, pues depende, si hemos planteado un INR entre 2 y 3, pues sería subir el INR, y si ya lo tenemos entre 3 y 4 y ya tenemos la aspirina, pues el siguiente paso que se plantea es cambiar el anticoagulante oral por heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante. En SAF obstétrico, ¿qué tenemos? Las recomendaciones actuales hablan de dosis bajas de ácido acetil salicílico preconcepcional, y desde el momento del embarazo, heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Si la paciente, pese a ello, tiene pérdidas obstétricas, lo que se recomienda entonces es incrementar la dosis de heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas durante el embarazo. ¿Qué otras opciones tenemos en el SAF que no responde a estas medidas? ¿Y por qué lo digo? Porque hasta un 30% de estos pacientes son refractarios a estas medidas. Y curiosamente, pues, las recomendaciones EULAR hablan de otras formas, de otras opciones de tratamiento, pero sobre todo enfocadas en el SAF obstétrico. Y en el SAF obstétrico recomiendan la hidroxicloroquina o las dosis bajas de prednisolona como opciones de tratamiento en este tipo de pacientes. Sin embargo, en el SAF trombótico no se hablan de estas recomendaciones. Y pues ya hay muchos, digamos, estudios o papers que hablan de nuevas estrategias terapéuticas, de nuevas estrategias terapéuticas en este tipo de pacientes que son refractarios. Hay estudios con anticuerpos monoclonales que básicamente están enfocados en el SAF catastrófico, y hay algunos estudios con estatinas, porque ustedes ya conocen el efecto pleiotrópico de las estatinas. La hidroxicloroquina desde hace tiempo ha estado en estudio por ese efecto antiinflamatorio, inmunomodulador que se ha conocido, y de ahí pues parte el interés en esto, digamos, en esta opción terapéutica. ¿Y qué evidencia tenemos? Desafortunadamente, aunque en los últimos años, bueno, 30, 40 años, han salido publicados, en los últimos años han salido publicados muchos trabajos que asocian en lo que han intentado probar la hidroxicloroquina en el SAF refractario. Estos estudios son pocos, los que son prospectivos son pocos. Si hablamos ya de aleatorizado, doble ciego, pues prácticamente no hay, y los que tenemos incluyen muy pocos pacientes. Y en realidad el uso de la hidroxicloroquina se ha extrapolado pues, del uso en otras enfermedades, ya sea de la malaria, en el caso de las autoinmunes, en el uso en el lupus y en la artritis reumatoide. Como comentaba el doctor Espinosa, ya desde hace mucho tiempo se intentó utilizar como antitrombótico desde los años 70, como profilaxis antitrombótica en los pacientes que eran operados de cadera. Sin embargo, los resultados no fueron buenos en ese momento y se abandonó. Perdón.
Sin embargo, se abandonó en ese momento. Bueno, perdón. Se abandonó en ese momento y entonces no se volvieron a hacer estudios. Pero, sin embargo, desde los años 90 han surgido estudios básicos y estudios clínicos que han vuelto a retomar el interés de la hidroxicloroquina en este campo. Esta diapositiva la traigo solo para recordarles que aunque hablamos siempre de hidroxicloroquina, la cloroquina también es bioequivalente, de hecho es mucho más potente. Sin embargo, hay dos características importantes de la cloroquina. Una de ellas es que tiene un mayor volumen de distribución y la otra es que tiene menos excreción renal. El mayor volumen de distribución hace que pues, llegue más al tejido, se deposite más, y lo mismo el hecho de que tenga menos excreción renal pues hace que las concentraciones plasmáticas sean mayores. Esto también explica que los efectos tóxicos sean mayor en la cloroquina que en la hidroxicloroquina. En esta diapositiva, aunque no quiero hablar de la fisiopatología del SAF, lo que sí es importante, para eso la traigo, es básicamente para mencionar los pasos en los que puede interferir o en los que puede actuar la hidroxicloroquina, ¿no? Uno de ellos es que impide la unión de los anticuerpos a la beta-2-glicoproteína 1. También impide mucho la agregación plaquetaria y toda la respuesta inflamatoria que tenemos en el SAF. Y también actúa a nivel, por ejemplo, del factor tisular, disminuyendo los niveles de factor tisular. Dos de los mecanismos más importantes que se han descrito en la forma en que actúa la hidroxicloroquina, se representan en estas imágenes. Usted recordará que cuando tenemos autoantígenos, el sistema inmunológico, las células fagocitan esos autoantígenos y luego por actividad lisosomal lo que hacen es degradarlos y procesarlos y presentarlos al complejo mayor de histocompatibilidad. Y de esta forma se genera la respuesta inmunológica. Pues bien, la hidroxicloroquina lo que hace es que una vez que tenemos la ingesta oral, se deposita en la célula y por modificaciones del pH lo que evita o interfiere es en esa actividad lisosomal y por lo tanto no permite que ocurra ese procesamiento del autoantígeno y no puede presentarse al complejo mayor de histocompatibilidad y de esa forma pues controla la respuesta inmunológica. Y por otra parte se ha visto que también interfiere con las señales, con los procesos de señalización, interfiriendo con la acción de las toll-like receptor. Ustedes también recordarán que cuando hay material genético, ya sea DNA o RNA, de células apoptóticas o de microorganismos, este DNA es fagocitado y en el endosoma es presentado las toll-like receptor tipo 7 y tipo 9 y luego se activan pues, vías de señalización que llevan a la expresión o a la producción de citoquinas proinflamatorias. Pues bien, la hidroxicloroquina aquí también se deposita y lo que hace es impedir esa interacción entre el material genético y las toll-like receptor y por lo tanto pues lo que hace es disminuir la expresión de esas citoquinas proinflamatorias. Hay un sensor, digamos, que es el CEGAS, que es un sensor dependiente de AMP cíclico, que también cuando detecta material genético, lo que hace es activar estas señales, esta expresión de citoquinas proinflamatorias. Y la hidroxicloroquina provoca o impide también esa interacción entre el material genético y el receptor, también por lo tanto disminuyendo la expresión de citoquinas. Entonces, resumiendo, pues la hidroxicloroquina tiene muchas funciones. Interactúa con las toll-like receptor y de esta forma disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias. Reduce la unión de los anticuerpos a los fosfolípidos. Reduce también los niveles de factor tisular. A largo plazo se ha visto que reduce los niveles de autoanticuerpo, principalmente la antibeta-2-glicoproteína 1, y también mejora la actividad de la anexina A5. Ustedes recordarán que la anexina A5 tiene un papel importante como antitrombótico o anticoagulante. Pues cuando tenemos anticuerpos antifosfolipídicos, este interfiere con la actividad de la anexina A5. Pues se ha visto que la hidroxicloroquina mejora esa actividad, por lo tanto disminuye el efecto antitrombótico. ¿Y qué estudios tenemos? Pues yo he hecho una revisión de los estudios publicados al respecto. Pues hay varios, he seleccionado aquí los que me han parecido como de mejor diseño.
Este es como uno de los más básicos que fue publicado en el año 2018, en donde quisieron evaluar el efecto de la hidroxicloroquina sobre la hemostasia, el complemento y otros factores inflamatorios. Quítate la mascarilla si quieres. Este estudio es un estudio prospectivo, observacional, que se hizo durante el año 2010-2011. Incluyó pues solo 22 pacientes, que es una de las limitaciones de todos los estudios. Estos pacientes tenían anticuerpos antifosfolipídicos positivos o también ya habían desarrollado algún evento trombótico. Lo que se hizo fue darle a hidroxicloroquina 200 miligramos a esos pacientes durante 3 meses, y se le hicieron estas determinaciones analíticas antes de la hidroxicloroquina y 3 meses después de haber tomado la hidroxicloroquina. ¿Qué se encontró? Resumiendo, los valores de factor tisular se vieron disminuidos en aquellos pacientes después de haber tomado la hidroxicloroquina, y fue el valor que estadísticamente fue significativo. Otros parámetros como la anexina 5, si ustedes ven aquí, sí es verdad que se incrementaron, se incrementó la actividad, lo mismo que del factor de crecimiento endotelial vascular, pero no fueron estadísticamente significativos, y esto probablemente tiene una explicación sencilla, y es el poco número de pacientes que se incluyen en estos estudios. Pero bueno, este estudio concluye que la hidroxicloroquina sí tiene algún efecto sobre el factor tisular después de la administración del fármaco. Este otro estudio, que fue publicado en el 2013, evaluaba el efecto antitrombótico de la hidroxicloroquina en SAF primario. Un estudio prospectivo, no aleatorizado, que incluyó 20 pacientes con SAF primario. A esos pacientes, digamos, no fue aleatorizado, pero incluía 20 pacientes que estaban recibiendo anticoagulación oral más hidroxicloroquina a dosis de 400 miligramos, y otros 20 pacientes que eran los controles, en los que solo se les administraba pues, el anticoagulante oral. El objetivo de INR en ese momento fue de entre 2 y 3, y se hizo un seguimiento a 3 años. Resumiendo, aquí se encontraron que en el grupo de pacientes que recibieron anticoagulante oral más hidroxicloroquina, no se presentaron eventos trombóticos en el seguimiento a 3 años, mientras que en el grupo que solo recibió anticoagulante oral se presentaron 6 eventos trombóticos, y esto era estadísticamente significativo, lo que mostraba un cierto factor protector de la hidroxicloroquina en estos pacientes. Este estudio, probablemente ya que se inició en el año 2013, para el momento era el estudio con mejor diseño propuesto hasta ese momento. Era un estudio que buscaba evaluar el papel de la hidroxicloroquina en pacientes portadores de anticuerpos antifosfolipídicos, pero que no cumplían criterio de SAF, que no habían desarrollado eventos trombóticos. Era un ensayo clínico aleatorizado, incluía a estos pacientes portadores de anticuerpos sin eventos trombóticos, sin enfermedades autoinmunes, y se aleatorizó a recibir hidroxicloroquina más tratamiento estándar frente a tratamiento estándar. Se hacía un seguimiento cada 6 meses, o esa era la propuesta, durante 5 años, y la propuesta era incluir 1.043 pacientes. El objetivo era evaluar la eficacia de esta hidroxicloroquina en la prevención del primer episodio trombótico. Pero ¿qué pasó? El estudio fue terminado, se interrumpió de forma temprana, debido a que primero no reclutaron. En los 2 años que alcanzaron a hacer el seguimiento, llevaban muy pocos pacientes, y también coincidió con un problema de distribución de la hidroxicloroquina y un incremento en los precios, lo que llevó a terminar el estudio. Así que el estudio, que probablemente habría ayudado a responder muchas preguntas que teníamos en torno al SAF, pues fracasó. Ellos publicaron, sin embargo, en el 2018 lo que alcanzaron a recolectar de pacientes, pero pues ya ven que son muy pocos, 20 pacientes, de ellos solo 9 con hidroxicloroquina y 11 sin hidroxicloroquina, en un periodo de 1.7 años de seguimiento, y no se presentaron eventos trombóticos. Pero pues ya ven que no tiene ninguna relevancia estos resultados. Este es otro estudio, pero ya hecho en el año 2000, bueno, este es mucho más reciente, perdón, que evalúa el efecto de la hidroxicloroquina sobre la prevención de trombosis y sobre los niveles de anticuerpos antifosfolipídicos, ¿sí? Y este paciente, en este estudio, que era un estudio prospectivo también aleatorizado, se incluyeron 50 pacientes. 50 pacientes en un seguimiento a 5 años,
que buscaba evaluar por la eficacia y seguridad de la prevención de estos eventos trombóticos en pacientes que ya habían desarrollado eventos trombóticos. Y se aleatorizaron a recibir tratamiento estándar más hidroxicloroquina versus tratamiento estándar. Aquí excluyeron tanto el lupus como otras enfermedades autoinmunes. En el diagrama de flujo aquí está un poco la aleatorización. Se aleatorizaron 25 a hidroxicloroquina y 25 al tratamiento que ya estaban recibiendo. Se encontró, bueno, acá lo miraremos, lo repetiremos en la próxima diapositiva. En este grupo de hidroxicloroquina, solo un paciente presentó un evento trombótico en el que recibió tratamiento estándar. 6 pacientes presentaron eventos trombóticos. Pero ¿qué pasa? Si es verdad que la distribución entre los grupos era muy homogénea, estos pacientes tenían una alta carga de factores de riesgo cardiovascular, incluido mutación del factor 5 de Leiden. Y además tenían otros tratamientos muy variados que también influyen en los eventos trombóticos o no, como la aspirina, la estatina, los corticoides. Esto dificulta un poco el análisis de los resultados. Sin embargo, ellos encuentran, bueno, que se presentan 7 eventos trombóticos, 6 en el grupo sin hidroxicloroquina y 1 en el grupo con hidroxicloroquina. Y concluyen que, que hay un 85% de reducción del riesgo de trombosis en el grupo que está tomando hidroxicloroquina, es una P estadísticamente significativa. Y también hay una reducción de los títulos de anti-beta-2-glicoproteína 1. Sin embargo, con los anticardiolipina y el anticoagulante lúpico no se evidenció una reducción en los niveles. Y en el gráfico de Kaplan-Meier, si ustedes ven el efecto o el periodo libre de trombosis, se logra después del primer año. Y este estudio, ya casi vamos terminando, traje este estudio en relación al SAF obstétrico. Es un estudio retrospectivo, multicéntrico, que incluye 55 pacientes con SAF. 30 de ellos son pacientes que estaban recibiendo tratamiento estándar. Perdón. Deja más tarde, así. 30 pacientes con tratamiento estándar más hidroxicloroquina y 25 pacientes que no estaban recibiendo hidroxicloroquina. Aquí hay un problema que yo veo en este estudio, bueno, es retrospectivo, y es que está mezclado un poco de todo, ¿no? Hay SAF primario, hay SAF asociado a otras patologías, hay SAF obstétrico, pacientes portadores asintomáticos, entonces no es muy homogéneo. Y concluyendo aquí, ¿qué se ve? Que en relación a las pérdidas fetales, en el grupo que estaba bajo tratamiento con hidroxicloroquina, las pérdidas fetales eran mucho menor, un 19%, comparado con los que no estaban tomando hidroxicloroquina, que tenían unas pérdidas fetales del 81%, con una P que era estadísticamente significativa. Y bueno, ya para terminar, este estudio, bueno, este proyecto, que es el proyecto Hibiscus, y esto da un poco de tristeza decirlo, pero si ustedes me invitan dentro de un par de años o un año a volver a esta charla, y espero que no me molesten los accesos de estos como ahora, podré darles un poco más de respuesta en cuanto al papel de la hidroxicloroquina en el SAF. Este es un proyecto, bueno, el protocolo de estudio fue publicado en el 2018, es un estudio multicéntrico, aquí participa la unidad de autoinmunes de este hospital, que incluye 53 centros de 16 países. Es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, que tiene como 2 ramas, una la de SAF obstétrico y otra la de SAF trombótico. En el SAF obstétrico busca incluir 340 pacientes, 170 en cada grupo, durante un periodo de inclusión de 24 meses, a un seguimiento y por un seguimiento de 9 meses. El objetivo principal, pues, es evaluar el número de nacidos vivos en tratamiento con hidroxicloroquina más tratamiento estándar versus el tratamiento estándar más placebo. Y la otra rama, que es el SAF trombótico, busca incluir 700 pacientes, 350 en cada grupo, ¿sí?, durante un periodo de inclusión de 24 meses y un seguimiento también de 24 meses. Y el objetivo principal es evaluar la eficacia a 24 meses de hidroxicloroquina más anticoagulante oral versus anticoagulante oral más placebo. Es decir, este estudio es el diseño que necesitamos para responder probablemente todas las preguntas que tenemos. Además, incluye una parte retrospectiva para saber que esto nos puede ayudar a aclarar en esos, por ejemplo, portadores asintomáticos, qué ha pasado antes, ¿no? Si algunos estaban de pronto ya con hidroxicloroquina, a ver qué ha pasado con esos pacientes.
Esto todavía está en diseño y pues resultados aún no han sido publicados. Hay otro estudio que es el estudio, se llama Hypatia, con H e Y, que está centrado en SAF obstétrico. Bueno, el diseño es muy bonito, no lo he traído, pero bueno, también está publicado el protocolo, y lo que se va a hacer es mujeres con portadoras de anticuerpos que tengan deseo concepcional, se van a autorizar a recibir hidroxicloroquina o placebo, y se va a hacer el seguimiento durante el embarazo. Proponen incluir unas 300 pacientes, y esto nos puede obviamente ayudar a responder la pregunta de si la hidroxicloroquina tiene algún beneficio en la prevención primaria, por ejemplo, y en estos pacientes con desenlaces obstétricos. Pues muy bien. Después de esto, ¿qué les puedo decir yo? Pues existen pocos estudios controlados y con un reducido número de pacientes que evalúen la eficacia de hidroxicloroquina en el SAF refractario. Los estudios existentes hasta el momento, que son retrospectivos y alguno prospectivo, pero de número pequeño, evidencian el potencial beneficio del uso de la hidroxicloroquina en el SAF y el perfil de seguridad y la experiencia del uso de la hidroxicloroquina en otras enfermedades hacen pensar que sería razonable el uso de la hidroxicloroquina en este tipo de pacientes. ¿Y en qué situaciones, en este momento, en qué situaciones podríamos nosotros plantear la utilización de la hidroxicloroquina por un potencial beneficio? Pues uno sería el paciente con SAF trombótico venoso, en el que ya le hemos puesto anticoagulante oral, ¿cierto? Y una de dos, o tiene alto riesgo de sangrado y no queremos añadir la aspirina, en ese caso podríamos añadir hidroxicloroquina, o si lo tenemos ya con los dos y se trombosa, añadir hidroxicloroquina. La otra es el SAF trombótico arterial refractario. Antes de plantearse un incremento del INR de 3 a 4, podríamos añadir hidroxicloroquina con un INR entre 2 y 3 a ver qué pasa. Y en el SAF obstétrico está claro, yo creo, que tras el uso de aspirina y dosis ya terapéuticas de heparina bajo peso molecular, podríamos plantear como tercera fármaco la hidroxicloroquina en este tipo de pacientes. Y en prevención primaria, si yo no me atrevería a decir, no hay evidencia para recomendarlo. El estudio que fracasó en el 2013 es el que probablemente nos había dado esa respuesta, pero actualmente no hay ninguna evidencia. Es verdad que a uno se le antoja pautarle hidroxicloroquina como prevención primaria a estos pacientes, pues por todo el efecto que tienen, pero es un tratamiento que entonces sería de por vida prácticamente, y pues hay que mirar también los efectos tóxicos, los potenciales efectos que puede tener a largo plazo. Entonces yo creo que de momento no hay evidencia para recomendarlo. Y eso es todo. Les pido disculpas por los accesos de todos. Quedo atento a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Espérate, dejaremos de compartir. Vale. Muchísimas gracias, Juan Manuel. La verdad es que, en fin, me ha gustado muchísimo cómo lo has hecho. En cuanto a primero presentar un poquito cuál es el estado del arte, ¿no? Las generalidades del tratamiento. Y luego también lo que me ha gustado muchísimo es ver que, digamos, la decisión o el argumento de usar la hidroxicloroquina parte de los estudios observacionales, ¿no? De la experiencia acumulada que tenemos, sobre todo en pacientes con lupus, pero aparte, digamos, existe un mecanismo patogénico o una base patogénica por la cual la hidroxicloroquina podría ser, ¿no? Claro. Un buen tratamiento o una opción de tratamiento en algunos pacientes. Yo tenía dos comentarios. El primero es que es verdad que has comentado que hay pocos estudios prospectivos. Yo creo que, aunque el Hibiscus y el Hypatia son muy atractivos, yo creo que van a tener problemas para llevarse a cabo. Y lo otro que veo de problemático no es tanto la N de pacientes, sino el tiempo de seguimiento, ¿no? Sí. El problema es que 24 meses puede ser tiempo suficiente como para que haya trombosis, pero también puede ser tiempo no suficiente como para ver si hay trombosis a lo largo del tiempo, ¿no? Y habrá gente o habrá pacientes que se trombosen a partir de los 24 meses, ¿no? Que esto es uno de los problemas que siempre hemos tenido en este tipo de estudios. Y luego el otro comentario que te quería hacer es que me ha gustado también mucho al final lo que has puesto, los posibles escenarios en donde la hidroxicloroquina podría tener un efecto, ¿no? Y probablemente en pacientes refractarios, antes de poner aspirina para no aumentar el riesgo de sangrado, pues podría ser una buena opción de tratamiento. Yo me planteo igual si en pacientes con síndrome antifosfolipídico, con trombosis arterial y venosa triple positivos,
igual también valdría la pena, además de anticoagulación oral, ponerles ya hidroxicloroquina, ¿no? Es decir, en una filosofía más o menos igual que la usamos como el lupus, ¿no? El lupus, independientemente de que tenga una nefropatía lúpica, una serositis o una plaquetopenia, o solo sea cutáneo y le ponemos Zolkine, pues ostras, ¿por qué no en pacientes al menos de alto riesgo, triple positivos, ponerles, además de la anticoagulación oral con INR2-3, añadir la hidroxicloroquina, ¿no? Y quizás podría ser un buen escenario. Y el tercer comentario es una cosa que siempre me sorprende, y es, no sé qué pensará Ricard, me sorprende el porcentaje de pacientes en los estudios que son refractarios, porque esta no es nuestra, al menos no es mi... No son los resultados que nosotros tenemos, ¿no? Es verdad que quizás aquí estamos sesgados en el sentido de que vemos a todos los pacientes y no solo a la población de riesgo específica de triple positivos, ¿no? Pero, ostras, un 20% refractarios, un 30% refractarios, a mí me parece que son muchos pacientes que se retrombosan, ¿no? Y que, en fin, en la consulta la verdad es que no, a mí me parece que no tenemos este porcentaje de casos. No sé qué te parece, Ricardo. Sí, seguramente ese es el motivo, que pues son en estos estudios se recogen los de mayor riesgo trombótico y bueno, pues también probablemente en los centros donde también llevan a los pacientes más complejos. Seguramente, de forma general, el porcentaje de retrombosis no es tan alto como indican estos estudios, seguramente. Yo también me uno a las felicitaciones a Juan Manuel y espero que esto que has presentado ahora lo escribas, porque creo que es una magnífica revisión del tema y sobre todo te atrevas y nos atrevamos entre todos a poner estas recomendaciones finales, incluyendo las que acaba de comentar Gerard. El problema que vamos a tener para demostrar la eficacia de la hidroxicloroquina es el problema que tendremos con todos los medicamentos que ya son de uso continuado desde hace tiempo, que son baratitos y que ninguna empresa farmacéutica va a dedicarse a hacer el gran ensayo clínico con los 700 pacientes o con los 1000 pacientes seguidos durante 5 años o más, que sería el que nos daría, pues, seguramente la respuesta definitiva que una agencia reguladora, una EMA, una FDA, requeriría para la aprobación de un fármaco. Por lo tanto, esto, olvidémonos, no lo vamos a tener nunca. Eso estará pues para mepolizumabs y todos los sumabs que queráis, pero para la hidroxicloroquina nunca se va a hacer este estudio. Y los estudios realizados, los ensayos aleatorizados por investigadores independientes, por muchas redes, APS Actions, European Forum on Antiphospholipid Antibodies, no lo vamos a conseguir. Y yo lamento, como ha dicho Gerard, que Hibiscus pues no lo ha conseguido ni lo va a conseguir. Ya puedo lamentablemente avanzar información y es precisamente pues por esto, porque vamos, no vamos a poder hacer estos ensayos independientes de la industria por parte de los investigadores y de las redes de trabajo. Pero hay toda esta información que has presentado y también probablemente mucha más de menos valor o de menos peso estadístico, pero creo que los que has presentado tienen pues, varios de ellos un gran peso estadístico que creo que nos pueden permitir, de cara a la toma de decisiones clínicas, hacer recomendaciones de suficiente peso. Por lo tanto, yo te animo a que esto que has puesto en diapositivas ahora lo pongamos por escrito y sobre todo con esa sección final de recomendaciones, de poner escenarios reales, prácticos, donde pues, recomendamos, en base a toda esta evidencia, la utilización de hidroxicloroquina e intentamos vender este producto que creo que es muy, muy vendible. Por lo tanto, muchos ánimos y sales aquí con más trabajo por delante.
Ah, yo encantado, sí, sí. El principal trabajo ya lo hice, que fue la revisión. Así que... Y a raíz de esto, Ricard, tú que participaste en las recomendaciones de EULAR y tú que lo has revisado recientemente, yo creo que no aparece la hidroxicloroquina. No. De hecho, en SAP trombótico solo pues hablan algo de las estatinas, ¿no? Pero hidroxicloroquina no es lo que llama la atención. Sí lo dan como opción terapéutica, pero en el SAP obstétrico. En el trombótico no hablan de eso. Plantean opciones de tratamiento en el catastrófico, pero no o sea, no la hidroxicloroquina en el SAP catastrófico. Sí que plantean opciones de tratamiento, pues, rituximab y esto en el SAP catastrófico, pero en el trombótico no incluyen la hidroxicloroquina. Bueno, y está en la agenda de cosas a investigar. Ajá. Pero hay suficiente, hay mucha información. Tenemos que dar un paso adelante, y creo que ese paso podemos empezar a gestarlo ya ahora, preparando esta buena revisión y, bueno, y luego haciendo difusión y seguramente pues hay mucha gente que también opina lo mismo y creo que podemos, no sé si será el arma definitiva, pero creo que podemos añadirlo al armamentario de tratamiento antitrombótico con suficiente seguridad y que vaya apareciendo las recomendaciones y que en las próximas recomendaciones de EULAR ya aparezcan. Muy bien. Los compañeros de Mutua de Tarrasa, Juan Manuel, preguntan si hay algún estudio de hidroxicloroquina en manifestaciones no criterio, nefropatía por anticuerpos antifosfolipídicos o corea o... En la revisión que hice, la verdad es que no encontré ningún estudio que hiciera referencia a manifestaciones diferentes a las que están como criterios clasificatorios. No, la verdad no. Muy bien. No sé si alguna pregunta más, algún comentario más. Vale. Pues de nuevo, felicitarte. Ya ves que sales con trabajo, como dice el doctor Cervera, y os emplazo a todos para la semana que viene en una nueva sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes. Muchas gracias a todos. Adiós.